Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenido a todo el mundo a este nuevo episodio de Kanki Projects. Yo soy John Gómez, un artista digital muy motivado, y hoy os vengo a hablar de lo que se ha convertido en uno de mis juegos favoritos de la historia, Disco Elysium. Lo he jugado hace muy poco por primera vez y me ha parecido impresionante y no me aguanto de las ganas de comentar aquí con vosotros todas esas cosas que me han encantado, todas esas cosas que me han hecho reflexionar y todo aquello que en definitiva creo que la convierte en una obra cultural de valor y de la industria de los videojuegos para todo el mundo. Pero antes de dejaros con lo que será el capítulo, debo comentaros que la estructura de este episodio, este especial analizando Disco Elysium, se va a dividir en dos partes, como ya es costumbre en este podcast, y esta primera parte que ahora vais a escuchar va a ser totalmente sin spoilers. Voy a mencionar algunas cositas para que os entren ganas de jugarlo o para que reflexionéis aquí conmigo, porque de verdad creo que es un juego que se puede extrapolar a más niveles de lo que es su propio mundo. Podemos hacer unos debates muy interesantes más allá y creo que este podcast se puede disfrutar incluso aunque no estés en absoluto interesado con este videojuego. Pero aún así, si sois de la escuela del cero spoiler, no os lo pongáis, aunque ya insisto que mi intención es haceroslo jugar, porque quieras que no, ya han pasado unos años desde su lanzamiento, a mí me ha costado jugarlo y la verdad es que quiero que a vosotros no os cueste tanto, pese a ese miedo que puede haber a que es muchísimo texto y es prácticamente como leer un libro. De hecho tiene unas 1,2 millones de palabras el juego. De verdad que creo que vale la pena cada minuto que le puedas dedicar a él, porque es, incluso aunque fuera un libro, sería literatura de la buena. Así que sin mucho más, os dejo con esta primera parte sin spoilers y la semana que viene os publicaré la parte destripándolo absolutamente todo con spoilers y haciendo ese análisis narrativo de diferentes aspectos que creo que vale muchísimo la pena investigar. Muchísimas gracias por estar aquí y despegamos. Y allí vamos con lo que seguramente va a ser uno de mis capítulos favoritos de esta temporada del podcast. Nos ponemos con el análisis de Disco Elysium, la review y la parte sin spoilers. Primero de todo, creo que toca hacer un poco de introducción del setup en el que nos pone esta obra artística, ¿no? Este videojuego, y por qué ya de primeras es tan atractivo. Para empezar, el juego nos pone en las manos de un personaje del cual ni siquiera sabemos el nombre. Y digo que nos pone en sus manos literalmente, nos pone en su piel. Creo que es el juego más inmersivo que he jugado nunca, que más me ha hecho empatizar con el personaje, y eso que ni siquiera es en primera persona. Es un punto de vista cenital desde arriba y es un point and click, en el cual vas moviendo el personaje apuntando a diferentes partes del mapa. Es de hecho lo más alejado y que te da una vista más amplia de todo lo que es el mapa y el contexto del personaje. Y claro, diréis, ¿cómo puede ser que te sientas inmerso en un personaje y ni siquiera sepas su nombre? Y pues yo os diré que esa es la gracia, porque el punto de partida de este juego es el de un día después de una cogorza espectacular en el que nuestro personaje se ha desmadrado totalmente, ha bebido un montón y vete tú a saber qué drogas y sustancias se habrá puesto en su cuerpo, y se despierta con una amnesia absoluta. Y es la gracia del juego el ir trabajando y ir descubriendo junto con nuestro propio personaje de las cosas que se acuerda y de su pasado, de saber qué era él antes de todo eso que pasó y, más importante, por qué pasó. Y todo esto lo hacemos a través de un sistema de diálogos con nuestro propio psique, con nuestra propia consciencia, que creo que es lo más revolucionario y que más destacaría de este juego. Lo primero que encontramos al empezar una nueva partida en Disco Elysium es una pantalla en negro con una conversación entre nuestro cerebro reptiliano y nuestro sistema límbico. Las partes del cerebro más primarias y con instintos más primitivos que puede tener el ser humano. Es lo último que se quedaría antes de que te quedes tonto, básicamente. Y poco a poco es cuando vamos recuperando la consciencia y entonces empezamos a
relacionarnos con el entorno y descubrir diferentes cualidades de nuestro personaje y del mundo que nos rodea. Y todo eso lo hacemos gracias a que tenemos un diálogo constante entre diferentes cualidades de nuestra psique y aquello que percibe nuestro cuerpo, ¿no? Y entonces esa manera, ese diálogo interno que tiene nuestro personaje es lo que nos hace comprender el mundo que nos rodea. Aparte de que el juego tiene un arte que me parece muy bello, aunque en algunos puntos poco detallado, es esa indeterminación lo que hace que el propio diálogo, el propio texto, el que al clicar un objeto, una parte de nuestro cerebro como podría ser la percepción, porque además son abstracciones muy abstractas, nos describa ese objeto y entonces podamos entenderlo todavía mejor y nos haga esa relación que tenemos con el videojuego y que también compartimos con los libros de texto, ¿no? En el cual hay una descripción que puede ser más o menos detallada, pero la gracia es aquello que nuestro cerebro reconstruye a partir de eso y puebla todas esas ideas para hacerlos nuestras, ¿no? Pero sin irme muy adentro en esas cualidades que son tan increíbles, ¿de qué va el juego? Pues el juego va de este personaje que intenta reconstruir su identidad y descubrir qué ha pasado con él, y el mundo que le rodea, este Rayvachol, la ciudad en la que se encuentra y la ciudad en la cual tiene que resolver un crimen. Porque antes que nada, al menos en la forma más básica, Disco Elysium es un juego de detectives. Si os gusta la novela policíaca seguro que os va a encantar porque me parece que tiene una trama bastante bien organizada en el cual nosotros somos un policía, y esto por eso digo que es un poco spoiler, pero lo descubres literalmente a los 10 minutos de jugar, que eres un policía que es un desastre, pero que tiene que resolver un caso que le han mandado en esa ciudad de mala muerte, que es Rayvachol, es fácilmente la ciudad perdida y olvidada por la sociedad, donde tras una guerra simplemente se han olvidado de ellos y la ley es la que impone el más fuerte en muchos casos. Y desde la perspectiva de, digamos, otras ciudades más avanzadas, más desarrolladas, vemos cómo se aprovechan del punto estratégico que es Rayvachol para implantar una empresa de logística y transporte que se llama White Pines, y es la razón por la que despertamos en una ciudad en plena revolución donde unos socialistas, un sindicato, está intentando luchar contra esta megacorporación. Es decir, nos encontramos en medio de una huelga de trabajadores donde casualmente ha aparecido un cuerpo ahorcado en un árbol en el patio de un hotel. Y nuestra responsabilidad como policías será averiguar quién lo ha ahorcado, por qué, quién es la víctima y dar con un culpable. Y todo esto lo haremos además de mano de un ayudante que es un personajazo, que es Kim Katsuragi. Básicamente el compañero policía de investigación, el detective, que nos ayuda a tirar adelante y nos guía un poco por este mundo, por este lore, y al que le debemos que nuestro personaje al final pueda recomponerse un poco. Aunque esto depende de las decisiones que tomas, porque, se me ha olvidado decirlo, esto es un juego de rol con una narrativa ramificada donde puedes tomar muchísimas decisiones y de verdad afectan. Y afectan no solo a, digamos, el resultado final de que te puede dar un final A o B en el juego. Afectan a los personajes, afectan a las personas. Puedes sentir que de verdad le has hecho daño a alguien por esa decisión que has tomado, no solo físicamente, sino psicológicamente, que te has portado como un capullo, o lo has hecho bien y le has ayudado, o quizás te has aprovechado, porque al final esto es un mundo cruel y todo el mundo busca por su beneficio porque todo el mundo está jodido, y te puede hacer ver un montón de puntos de vista. De hecho, se ha dicho varias veces que este juego tiene unos arquetipos de personajes que muy pocas veces hemos visto en el mundo de los videojuegos. Tienen personajes de todo tipo, de toda variedad, con diversos problemas y que notas que tienen un peso detrás, que aunque no salga en el juego o quizás
pases porque no consigues la habilidad concreta, porque el juego va con unas habilidades, va subiendo diferentes partes de tu psique en lo que eres mejor o peor, y eso es lo que determina, digamos, tu probabilidad en una tirada ficticia de rol, que sería como tirar unos dados, ¿no?, dentro del juego. Esta manera de relacionarnos con el juego, de que basarse en la aleatoriedad de qué puedes y qué no puedes hacer en medida de las características que hayas querido mejorar en tu personaje, hacen que también se cierren y abran diversas puertas en lo que serían las ramificaciones del juego y en las maneras en las que puedes hablar con personajes. Si decides ser más agresivo, ser más visceral, vas a tener unos resultados quizás más fáciles de acceder, pero que van a doler a otros personajes. Si escoges una parte más emocional, muchísimos no te van a tomar en serio, pero por otra parte vas a tener una capacidad empática de conectar con unos personajes que te va a abrir muchísimas nuevas puertas y va a abrir esa parte más, digamos, de exploración personal que puedes tener contigo en el viaje que es este juego. Y por último puedes coger esa parte más analítica, que es la que escogí yo, en la cual puedes ser un detective increíble, de la hostia, y puedes, digamos, resolver los casos, tener una percepción espacial mucho mayor y que te dé el mundo, te hable, puedas recordar cosas de ese pasado que tiene tu personaje, que era una enciclopedia andante, y entonces tienes todavía más lore de este mundo que es Disco Elysium, porque Disco Elysium no es un juego basado en una historia real o basado en un mundo ficticio cualquiera de una novela o etcétera, es su propio world building. De hecho, los creadores querían que esto fuera la primera parte de una saga muchísimo mayor y que se fueran creando diferentes puntos de vista de este mundo que se comparte, que ya hablaré en la parte con spoilers, que tienen unas ideas muy interesantes y de muchísimo valor y con muchísimo potencial, pero que se han visto frustradas por diferentes tejemanejes empresariales, movidas legales, que también quiero comentar un poco al final de este capítulo. Pero bueno, hecha esta introducción de, digamos, todo lo que es el juego, ¿no?, para quien no tenga ni idea de qué va, quiero ya ponerme a hablar un poco de qué son las cosas que molan y por qué tenéis que dejar ya este podcast y ir a jugarlo. Antes de nada, como ya he dicho, el juego va de detectives y es uno de los juegos más detectivescos que he jugado, ¿vale? O sea, mola mucho. Aunque cabe decir que no te pone en la piel del personaje para deducir por ti mismo. No es un juego de esos que implementa la narrativa interactiva de esto tengo que hablar un día y te hace ahí unos tejemanejes y unas mecánicas específicas para que puedas deducir por ti mismo y no lo notes como un relato y ya está, y entonces te ponga ahí diferentes posibilidades que no llevan a ningún sitio y esas cosas, como por ejemplo hace Return of the Obra Dinn y varios otros. No, este es básicamente eso, seguir un relato. Es como si estuvieras leyendo un libro muy bueno, pero es un libro de seguir una línea recta y averiguar qué es lo que está pasando. Y mola mucho ver cómo se resuelven y se juntan las piezas de la trama principal. Y mola mucho sentir esa recompensa cuando encuentras una arma del crimen, un indicio específico o cualquier cosa de estas que dices, hostia, lo he hecho yo, aunque en realidad para nada, pero tú has decidido ir por esa línea de diálogos, has decidido mejorar esas habilidades para poder acceder a esa zona, conseguir esa herramienta para abrir esa puerta y encontrar ese detalle que lo cambia todo en la hipótesis de la partida. Sí que es verdad que a medida que avanza hay unos puntos clave que no te puedes saltar y que al final, o al menos yo creo que no se pueden saltar porque solo me he pasado el juego una vez, no me da la vida para pasármelo varias veces y poder hacer un análisis exhaustivo de cómo son todas las ramificaciones del juego, eso no lo vais a encontrar aquí, pero sí que hace esto que os digo de sentir que lo estás consiguiendo por ti mismo, ¿vale? Y ver cómo esos pequeños detalles que se han ido dejando atrás luego cobran importancia y relevancia, mola mucho de ver. Creo que está muy bien, digamos, guionizado y calculado el ritmo narrativo del juego, aunque lo vayas imponiendo tú al final porque puedes decidir ir a hacerte secundarias o no, pero
y dejar la trama principal, pero no lo sientes forzado, no lo sientes como cualquier juego genérico de mundo abierto, que se nota que están ahí esperando a que resuelvas la trama principal. No, o sea, hay puntos en los que simplemente no sabes dónde tienes que ir y te pones a hacer secundarias porque crees que es lo que tiene más sentido y lo que haría tu personaje, porque lo que mola mucho en este juego también es rolear, tomar decisiones con sentido. De hecho, te sientes mal cuando tomas una decisión que dices: es que esto no es lo que haría mi personaje, esto no es lo que decidió que haría yo, y te acabas poniendo en cosas que al final tú como persona no harías, pero que tu personaje sí haría, porque en esas opciones es lo que más cuadra, y eso es lo que me refiero cuando digo que es muy inmersivo. La cuestión es que a medida que avanza el caso, podemos ver poco a poco que la cosa se va complicando todavía más y que nos estamos metiendo en un tema que es más importante de lo que parecía en un principio. Que parecía que habían enviado al más cutre de tu comisaría para intentar solucionar un problema que es una piedra en el zapato, porque Rayvechol es un sitio donde nadie quiere ir, y no es culpa de la gente que haya en Rayvechol, es porque toda la política exterior se ha esforzado por marginar a esta ciudad y hacer que allí no haya ley. Allí se envía a la gente que no puede estar en ningún otro sitio, se margine, y es claramente una referencia a lo que hacen los países desarrollados, entre comillas, con los subdesarrollados, entre otras muchas comillas, donde básicamente los aferes macroestratégicos de geopolítica a nivel global hace que los que tienen el poder se aprovechen de las zonas con menos recursos, o sea, con muchos recursos naturales, pero que simplemente se pueden aprovechar e importar todo lo que tengan allí a otros países, exportarlo. Eso o sea, tiene muchísima crítica social, pero como digo, en este punto en el que tú te encuentras con tu personaje y tu compañero Kim, te preguntas: ¿vas a estar a la altura? Porque a mí al menos es una cosa que me ha pasado. Tu personaje puede tener muchísimas personalidades distintas, y el mío tenía una carencia de autoestima bastante bestia. Era muy autocrítico porque todo el mundo le decía que se había comportado como un capullo, y básicamente tenías que creerles porque tienes una amnesia del 15. Y de hecho, una de las cosas que hace el juego, y una de las mecánicas más importantes que tiene, aunque a mí me costó descubrirla y entender cómo iba, son los pensamientos. Una pantalla del juego, que sería como tu palacio mental de tu personaje, es su cabeza, las ideas que va pensando, y que tienes una larga lista de, digamos, en qué quieres invertir el tiempo, ¿no? En qué quieres invertir esfuerzos con tu cabeza, con tu cerebro, en qué quieres que piense tu personaje. Y uno de esos pensamientos es el concepto jamais vu, o no sé cómo se pronuncia, pero es un poco como lo opuesto del déjà vu, lo dice el propio juego. Es básicamente que te viene un recuerdo que no has visto nunca. Y eso evidentemente le pasa a nuestro personaje porque tiene amnesia, y todo lo que le viene de recuerdo en realidad él no lo reconoce para nada, pero si llega de alguna parte de su cerebro es porque lo ha vivido anteriormente, y por eso tiene que ir descubriendo quién es. Un proceso de autoconocimiento que implica muchas cosas, porque si hemos olvidado todo lo que éramos, ya os aviso que no es por ningún motivo. Todos esos recuerdos, todos esos traumas, ese descubrir quién éramos en realidad, esos deseos que tenía nuestro personaje, se han quedado en un pasado porque, ya os aviso, no eran recuerdos buenos. Pero pese a todo lo que pudiera pasar, es nuestra decisión el querer recordarlo o no, el querer resolver el caso o simplemente quedarnos mendigando por ahí. Puedes hacer muchísimas cosas en este juego, y yo al final he tirado por, digamos, la vía que sería la más coherente con el juego, ¿no? Con lo que estamos acostumbrados en este mundo, en esta industria del videojuego, pero puedes hacer cualquier cosa, puedes simplemente tirar la toalla y que tu personaje caiga otra vez en la bebida, en las drogas, y ver cómo tus compañeros, la gente a tu lado, ve cómo te degradas como persona. Y la verdad es que muchísimas de esas cosas siguen trayendo dilemas muy interesantes que vale la pena explorar, aunque sin duda no sea lo que quieres.
La cosa es que este juego es muy duro a nivel psicológico. Tienes una lucha constante contra tu psique, contra tus instintos, contra esa electroquímica que no quiere otra cosa que no sea fumarte un piti, chutarte algo, drogarte, beber alcohol, o todavía más fuerte contra otros instintos de forma física, de atracción sexual que hace que tu personaje puedas llegar a odiarlo. Porque al estar leyendo constantemente lo que te dice tu cerebro, lo que te dicen tus instintos más primarios, pueden aparecer ideas de maltratos, pueden aparecer ideas de ser un capullo total, de ser mala persona, y luego es decisión tuya, interpretando, encarnando a este personaje, el apartar esas ideas y decir no quiero, porque al final es lo que le puede pasar a muchísima gente y que puede llevar a muchos problemas mentales de no saber decir que no a esos instintos. Y este personaje es tu decisión el que sepa comportarse o no. Y llegado a un punto, si te dejas llevar por muchas sustancias, por muchas cosas, acabas potenciando demasiado una personalidad muy concreta de tu personaje. Puede que acabes teniendo a un sádico, a una persona que es el malo de la película. Y por eso digo que me parece que es muy fuerte, porque apunta directamente a todo eso que puede pasarse por la mente de muchísimos individuos, que te hace entender, pero no aceptarlo en cualquier caso, pero sí comprender cómo puede funcionar la mente de gente que no entiendes cómo puede ser que viva en sociedad, porque pueden pasar muchísimas cosas por la cabeza de una persona, y me parece increíble la capacidad que tienen estos guionistas para meterse en esos pensamientos y tener el valor de mostrarlo en un juego. Porque este juego se pasa completamente por el forro lo que sería lo políticamente correcto. Puede enseñarte todo lo que quiera, lo que menos te esperas, puede mostrar cosas muy jodidas, no mostrarlas explícitamente, pero sí hablar de ellas, poder dejarte intuirlas. Puede sugerir cosas de violación, puede sugerir cosas de la guerra, puede sugerir cosas del maltrato físico, puede sugerir un montón de cosas que de verdad tienes que estar muy preparado para jugar este juego. Y hablar de otras cosas a nivel psicológico de uno mismo que pueden ser muy jodidas y que podemos ver reflejado en nuestro propio personaje, como que no te guste tu propio cuerpo, que te incomode verte, que te incomode reflejarte en el espejo. Y si te gustan los videojuegos, esta es la obra artística que te va a impactar y va a hacer que comprendas la realidad de tantas personas, por lo que tantas personas ha podido pasar, por lo que tantas personas puede que estén viviendo ahora mismo y que conozcas y que ni siquiera te lo hayas planteado. Puede generar una empatía brutal hacia muchísima gente, porque de verdad te puede hacer sufrir en algunas situaciones incómodas. Y todo esto potenciado por todos esos barrios pobres, ese contexto en el que se envuelve el juego, convivir con todo ese mundo, con toda esa gente que hace lo que puede por sobrevivir, todo eso hace que te haga ver muchas cosas. Y de verdad que creo que este juego le iría bien jugarlo a muchísima gente. Por todo lo duro que he dicho, es verdad que hay gente que necesita tener un poco más de empatía y ver por lo que puede llegar a pasar el ser humano que está en una posición no tan privilegiada como la que le ha tocado vivir a más de uno. Pero bueno, dicho todo esto más, digamos, duro, todo esto que Disco Elysium se ha atrevido a hacer, que se ha atrevido a apuntar con pelos y señales, que ningún otro videojuego he visto que haya sido capaz de hacer, porque tenemos una industria que mueve muchísimos millones y por lo tanto necesitan ser lo más blancos posibles para que le guste a todo el mundo y no se metan en políticas. Este juego, este pequeño estudio en su momento, ha sido capaz de desarrollar una obra artística que de verdad habla de algo, y por eso creo que se le da tanto valor ahora, porque es que es una rara avis en esta industria que tenemos ahora mismo. Pero bien, dicho todo esto, creo que es momento de hablar de las cosas más bonitas que tiene el juego, de las cosas que más me han gustado y que de verdad creo que hay que destacar por todo lo que he dicho, por todas esas, digamos, barrera de entrada, y que a mí personalmente me ha hecho reflexionar muchísimo y que me ha hecho valorar este juego como algo más allá de lo que podría parecer en un principio, que es un simple videojuego. Y lo primero que diré de las cosas que me ha aportado este videojuego y que creo que me han hecho valorar
es el sentido de la poesía. Yo debo admitir que soy una persona que nunca se ha puesto a leer poesía por motivación propia, siempre ha sido por obligación, ya sea para una clase o en el instituto, en cualquier cosa. Y debo admitir que nunca he entendido cuál es esa fascinación detrás, y sobre todo es por este problema del sistema educativo de que te enseñan las cosas por medio mecánico, de una manera objetiva, de qué es buena poesía, qué es una rima, qué es correcto, y no me han enseñado en ningún momento cuál es el valor, qué es lo que aporta. Yo no he conseguido entrar ahí, de la misma manera que he conseguido verlo en el cine, he conseguido verlo en los videojuegos, he conseguido notar el valor artístico en muchísimas cosas. Debo admitir que la poesía me parecía bonita, pero no entendía cuál era el valor real que lo hace tan especial. Y sé que resulta raro decir esto de un videojuego, y al final no es un videojuego centrado en esto, y diría que, excepto en algún caso muy contado, no se pone a hacer poesía en el sentido más estricto de la palabra, de hacer unas estrofas y analizar con unos versos el entorno que rodea al personaje. Me refiero más a ese sentido de la retórica, ¿no? De las bellas metáforas que te pueden hacer sentir diferente. Esto es al final algo que es un valor intrínseco de la propia literatura también, y me parece que llamarlo poesía es porque, a mi parecer, me ha parecido muy lírico toda la manera de estructurarlo, también porque yo debo admitir que lo he jugado traducido, no en la versión original, y creo que la traducción es de muchísima calidad y han sabido transmitir de verdad sentimientos a través de ese texto. Me imagino que en inglés también lo hará, pero bueno, quizás me iba a perder vocabulario, porque ya me he perdido vocabulario en la propia versión en español, o sea, he tenido que ir al diccionario más de una vez. Pero eso es, como digo, porque el juego tiene una manera muy peculiar de describir las cosas. Más que simplemente enseñártelo con un arte que es espectacular, pero como ya he dicho, no es muy detallada, el juego se aprovecha de esa comunicación que tienes constantemente con los sentimientos y las sensaciones de tu cerebro, del cerebro de tu personaje, y qué es lo que te está transmitiendo ese momento. Y es capaz de explicarlo a través de la visión del personaje de esa manera. Es capaz de decir, sientes melancolía en este momento, la suave brisa del frío invierno te está palpitando y tocando la piel y haciendo palpitar tu corazón. Esas cosas que, como veis, no se me da tan bien y no se me ocurre ahora exactamente ningún ejemplo, pero el juego tiene esos pequeños momentos de que simplemente estás caminando, estás escuchando la suave brisa del viento y aunque ves que hace frío, porque el arte del juego te lo muestra, hay un momento en el que simplemente aparece una burbuja alrededor de tu personaje, un círculo, que eso representa un pensamiento que te puede aparecer simplemente porque estás caminando de una manera aleatoria, que esto, bueno, tiene una manera de funcionar mecánicamente, pero no me voy a meter ahora con eso, y simplemente puedes hacerle clic. Entonces dejar que esa idea fluya en el cerebro de tu personaje y tú puedes leerlo. Y como digo, eso es lo que aprovecha el juego para hacerte una descripción lírica, muy, muy metafórica, utilizando ese potencial que tiene la literatura de hacerte sentir cosas más allá de una simple descripción, digamos, objetiva. Aporta ese sentimiento porque vemos a través de la vista subjetiva de nuestro personaje. Y eso es súper poderoso, en serio. O sea, es fácilmente de lo que más me ha cautivado de este juego. Y por eso digo que no me extraña que se llevara el juego de mejor narrativa de 2021, ¿fue? ¿O 2020? O sea, ya ha pasado un tiempo desde que salió el juego. Pero sin duda es el juego más único que ha salido en esta industria o al menos que ha llegado al mainstream y no se ha quedado en un indie pequeñito. Porque se nota que detrás de todo ese texto, esa 1,2 millones de palabras que se dice pronto, hay unos guionistas que de verdad tienen talento, que tienen esa habilidad contemplativa de fascinarse por la psique interna de cada persona, de comprender el mundo que los rodea, transformarlo de una manera
metafórica, lírica, para que tú lo comprendas mejor, te genere esa misma sensación que le podría generar a la persona que está ahí presente. Y de verdad que me da muchísima pena que esta figura del guionista esté cada vez más denostada, se ignore, se maltrate en la industria del videojuego y en la del cine y en cualquier otra, que no se valore como debería, de la misma manera que no se valora a un escritor de un libro, porque estamos tan acostumbrados a tal cantidad de historias, todo lo que nos rodea, que creemos que hacerlo bien es fácil, y no lo es para nada. De verdad se nota cuando hay un esfuerzo ahí, cuando hay gente que se ha tirado horas y horas, no solo escribiendo, sino pensando en cómo escribían, en qué tenían que transmitir, qué querían decir, en mostrar una idea que les viene de ellos mismos, de que quieren de verdad decir algo al mundo. Y por desgracia, en esta sociedad que tenemos la manera de valorar las cosas con dinero, siempre se valora este esfuerzo simplemente por el número de palabras escritas, las horas de trabajo que has estado, y estoy seguro que toda esta gente de verdad ha tenido pasión por lo que hacía, de verdad ha estado pensando en este juego muchísimo después de salir de su jornada laboral, y que ha estado toda la vida desarrollando estas ideas para poder finalmente mostrar en este juego y que nosotros lo podamos consumir. Y cuando se valora un escritor, un libro, un fragmento literario, se valora por la cantidad de texto que ha hecho, por las horas que le ha dedicado, no por todo ese background que tiene, toda esa historia que tiene detrás, todo eso que ha tenido que vivir para querer transmitir historias. Eso es como que se da ya por hecho y no se valora tanto, y por eso creo que se denigra muchas veces la figura del guionista y el escritor. Y ahora además con la inteligencia artificial se va a más. Por eso hubo una huelga de guionistas en Hollywood, porque es que estamos viendo que no se valora esa calidad, no se valora ese buen hacer, ese transmitir ideas, sino que se valora el simple y llano texto. Y si lo que quieres es texto de ruido blanco, texto sin ningún significado, puedes pedírselo a ChatGPT sin ningún problema, porque es que es una máquina generadora de texto perfecta, y a ojos de cualquiera que no se esfuerce mucho le parecerá que va a sustituir a esta gente, cuando para nada puede hacerlo, de la misma manera que no puede sustituir al buen hacer de un artista en cada detalle. Y esto se tiene que destacar, se tiene que enseñar, y es una pena la situación que está viviendo también especialmente este estudio, pero eso lo comentaré después. Pero me imagino que si estáis en la industria y conocéis este juego, sabréis que han tenido unos serios problemas en lo relativo a su marca legal y los usos y contratos de los trabajadores y recursos humanos. Pero esto, como digo, os haré un poco de resumen al final, pero hay un vídeo muy bueno de People Games Makes Games, que es básicamente el sumum del periodismo de videojuegos, en mi opinión. Pero bueno, eso lo comentaré después. Volviendo con esta manera que tienen de describir las cosas, ya lo he dicho, pero el tono de este juego es lo que de verdad permite que este guión, que este texto, que todos estos personajes de verdad brillen, ¿vale? No serían capaces de hacer algo, de tocar tantos temas, si no fuera porque el juego desde minuto 1 ya te pone en ese tono adulto, en esa situación de, después de levantarte de una cogorza, de que tengas tantos problemas con la bebida, el alcohol, las sustancias, que tu personaje esté con ganas de morirse, que haya una huelga sindicalista que habla de temas políticos que afectan a miles de personas, que todos esos temas tan adultos es lo que permite que se puedan hablar de cosas que nunca se ha podido hablar en la industria del videojuego. Y quizás me ha volado tanto la cabeza porque es que es cierto que no hay nada igual. O sea, quizás hay muchísimos juegos indies que son capaces de hablar de muchísimos temas, pero siempre tienden a hablar de temas psicológicos, y es un meme los indies que hablan sobre depresión, ¿vale? Y esto es un juego ambicioso, un juego que ha tenido cientos de trabajadores trabajando en él, que tiene una producción
en mi opinión, excelsa para lo que quiere hacer y que ha tenido, digámoslo así de claro, los huevos de poner sobre la mesa miles de temas que el cine lleva haciendo desde siempre, que la cultura tiene que reflejar y que los videojuegos, por su componente de como producto, no se atreve a exponer. Todas las grandes empresas siempre intentan blanquear cualquier cosa de la que hablan. Ubisoft blanqueando el tema de la revolución de Cuba, diciendo que es otro país y que no es político. Anda y cómeme los huevos, no es así, tiene que ser político, tienes que transmitir un mensaje, porque si no, esto de que decimos de que el videojuego es arte, se queda en la nada, y por eso estamos teniendo un problema de 3 pares de cojones con una burbuja de triples A's que intentan ganar dinero y convertir todo esto en un servicio, porque es que no está diseñado para eso. El arte no puede gustarle a todo el mundo. El arte tiene que enfocarse en lo subjetivo, en unas vivencias muy concretas, en hablar de unos temas que, sinceramente, si no te gustan, pues buscas otro tipo de obra, pero no puedes intentar abogar por gustarle a todo el mundo. Y ese es el problema, que parece que los videojuegos, si no abogan por ir a todo el público posible, no pueden funcionar. Solo lo puede hacer Naughty Dog con su The Last of Us 2, que tienen ya un bagaje y una rueda y tienen una publicidad que es vender nosotros sí que hacemos lo que queremos. Y ese nosotros sí que hacemos lo que queremos le ha traído una polémica del 15 de un montón de personas que ni siquiera han jugado el juego y aún así ya lo critican. Y esto se me está yendo mucho el tema, pero de verdad me fastidia que por mucho, o sea, es que te puede no gustar el juego, es perfectamente lícito, pero ese valor que tiene es que, o sea, lo tenemos que cuidar como un tesoro, porque si no, vamos a acabar teniendo contenido simplemente vacío, como es todo es el contenido que genera la inteligencia artificial y que es una burbuja y una crisis a la que nos estamos adentrando. Y es como que cada vez cuanto más claro veo lo mal que puede estar, más valoro las cosas que se hacen bien. Y este juego, de verdad, Disco Elysium, creo que aunque hubieran cientos de juegos como él, de verdad tiene algo, de verdad tiene un carisma, y ojalá hubieran cientos de juegos como él, porque se supone que querían hacer una segunda parte, que querían continuar, y el juego te deja con ganas de más, ya os aviso, pero hay muchísimos problemas por delante y todo pasa por valorar el juego como un producto. Pero como digo, esto un poco más adelante. La cosa es que este tema adulto con el que se ha atrevido a meterse ha permitido a los creadores, como digo, explorar diferentes temas desde un punto de vista, pues eso, que lo hace único. Y digo que este juego creo que sería único, aunque hubieran 100 como él, con su mismo formato, incluso hablando de temas adultos, porque la manera que tienen de describir el mundo que rodea a nuestro personaje, que rodea este Disco Elysium, es describirlo a través de sensaciones, sin dar nada por hecho. Lo cual, como digo, también da pie a intuir todos esos temas que no expone explícitamente. Pero la cuestión es que, aunque suene paradójico, hablar de temas tan adultos es capaz de hacerlo, y gracias al setup narrativo de la amnesia del personaje, lo consigue hacer desde la visión de un niño prácticamente. Puedes como revivir este momento como jugador de fascinarte por todo lo que te rodea, ¿no? Y sumergirte en este mundo único que han creado para ti, este Disco Elysium, porque Disco Elysium, ya os avanzo que es el nombre del mundo, ¿no? El world building, no es el nombre del juego únicamente. Entonces te pone ahí como jugador, te pone a través de los ojos de este personaje que no recuerda nada y te comunicas con él perfectamente porque sientes ese interés por absolutamente todo, por apretar cualquier burbuja que aparezca por ahí, por interactuar con cualquier cosa que aparezca. Esto a los jugadores de videojuegos nos encanta. Nos sentimos interesados por comprender todo lo que nos rodea. Y por eso hubo un momento en el que estaba jugando y me hizo clic en la mente de que esto es lo que hace un niño, es la visión que tienes cuando para ti es absolutamente todo nuevo, esa pasión por
ver y descubrir todo lo que te rodea, es de lo más bonito que puede existir, y creo que es una de las razones por las que nos gusta consumir obras culturales, porque nos gusta volver a sentir esa fascinación por lo nuevo. Cuanto más adulto te haces, más experiencia tienes, más sientes que todo es lo mismo otra vez, y cuando un juego consigue que sientas que estás viviendo como por primera vez, es que es normal que te guste, es normal que el juego se convierta en uno de los favoritos de muchísima gente, ¿vale? Y evidentemente esto ha sido mi experiencia, pero puede que para ti, no sé, si estás acostumbrado a muchísima literatura, a leer de una manera muy concreta, esto para ti no sea nada nuevo, pero para mí, que me ha costado siempre tanto leer y que me he cogido este videojuego como una lectura recurrente, pero potenciado por esa narrativa interactiva que ahora hablaré de las mecánicas, que lo hace de verdad una cosa que tenga sentido de ser, que no sea simplemente, o sea, que no sientas que esto podría ser un libro de la misma manera que se le critican a muchos juegos que podrían ser una película. Ese factor narrativo interactivo, de interactividad, es lo que le aporta al juego un valor de verdad, y que gente como yo, que nos cuesta mucho ponernos a leer, por mucho que me guste, y que me dé tristeza admitirlo, este juego facilita ese acceso, y se tiene que valorar ese acceso que da a que gente que no está acostumbrada a ello de repente valore esta manera de arte, este formato. Al final, en este podcast yo quiero eso, yo quiero transmitiros las cosas que me apasionan de este mundo del arte, de lo que nos rodea, de la cultura, de nuestra sociedad, y intentar reivindicar lo que pueda y transmitirlo al máximo de personas posibles. Y que a veces, cuando te pones a hablar de una obra de arte, de un videojuego, de esta manera, y lo analizas tan profundamente, con tantas sensaciones, de una manera tan emocional, la gente, por alguna razón, tiende a desvalorizarlo y marcarte como fumada todo lo que estás diciendo, como que no estamos acostumbrados a que la gente hable de esta manera de cualquier cosa. Tendemos a reducir las emociones en absolutamente todo lo que nos rodea, por triste que parezca. Y cuando alguien de verdad se atreve a soltarlo, se atreve a hacer una obra cultural que de verdad hable de emociones, hable de personas humanas, y que la gente que lo disfruta de verdad lo quiera transmitir, y como yo estoy haciendo ahora, por alguna razón es como que se cae en la burla, no se valora, o al menos yo lo veo así en las redes y en el mundo que me rodea, cuando en realidad es esencial este arte, es esencial que hagamos este ejercicio de valorar cómo nos ha afectado, para entendernos a nosotros mismos y entender también lo que nos rodea. A mí me aporta muchísimo jugar a un juego como este, que habla sobre tantos temas. Como digo, me aporta muchísimo saber que hay gente que de verdad se preocupa por estas cosas y de verdad ha decidido hacer un juego que hable sobre el tema. Y a veces siento que estoy sobrevalorándolo todo muchísimo, que no estoy hablando de lo malo, pero es que cuando se habla de lo bueno, cuando te genera esta sensación, por mucho que hayan cosas malas, o que quizás mirándolo objetivamente desde otro punto de vista, esto sea una fumada de verdad, y que todo tiene sus luces y sus sombras, y por ello ya se entiende como a justificar que no es tan normal que te hagas una paja mental diciendo todo esto. Yo creo que sí, yo creo que vale la pena, aunque el juego en realidad objetivamente no haya hecho nada tan espectacular. Si a mí me ha hecho sentir eso, ya hace que valga la pena. Y como digo, antes de meterme con las mecánicas del videojuego, para vendéroslo ya un poco a valor de lo que aporta a esta industria, ¿no? A nivel como de Game Studies, que me gusta todo este tema, debo decir que esta manera que tiene el juego de afrontar todos estos temas, todas estas cosas difíciles, de empatizar con tu personaje. Por eso digo que nunca me he sentido tan inmerso en conocer a mi personaje como ningún otro, aunque sea primera persona o lo que quieras. De verdad me he sentido con él, he querido a mi personaje, por mucho que algunas veces digas es que eres un capullo, es que lo odias, pero en mi caso yo he conseguido empatizar y digamos querer que vaya mejor. He querido que mi personaje, que
todo este rato estoy intentando no decir su nombre, porque es que ya el simple hecho de conocer su propio nombre es una parte súper guay del juego, que no os la quiero arruinar a ninguno. Entonces, toda esta parte de querer que tu personaje sea mejor, que salga de ese pozo en el que se ha metido, ese tema tan adulto, que puedes empatizar con alguien que de verdad lo está pasando mal, todo eso se ve potenciado por estas mecánicas que digo. Porque por muy fácil que pudiera parecer objetivamente, ¿no? El decir, he decidido que mi personaje va a ponerse bien y va a ser otra vez competente y no va a caer otra vez en la bebida y en las drogas. Por muy fácil que pudiera parecer, y que en cualquier otro juego de toma de decisiones donde hay simplemente un árbol de diálogo, donde ves claramente en cualquier momento cuál es la pregunta que te lleva hacia el bien o que te lleva hacia el mal, ¿no? Ese medidor de moral que tienen muchísimos juegos. Este juego lo hace todo, o sea, se caga en la cara de todos estos juegos que no saben hacer una cosa mejor. Porque Disco Elysium te pone en la piel de este personaje, como digo, constantemente, y no para de generar unos diálogos con estas partes instintivas de su cerebro, y que como además se ve reforzado por esta escritura que, como digo, es excelente y muy subliminal. Y mecánicamente tiene una manera de funcionar de que genera esos diálogos internos con las ideas más viscerales y las sensaciones más primitivas de lo que sería lo que piensa tu personaje, ideas que simplemente le vienen a la mente y que además se ven transmitidas narrativamente al jugador con esta escritura que, como digo, es perfecta y muy subliminal. Todo esto consigue que en cierta manera llegue puntos en los que dices que prácticamente te convenzca, porque aunque tú has decidido que quieres ser buena persona, de la misma manera que tu personaje habría decidido eso, y de repente te viene un diálogo que además no es que lo haga simplemente porque te intenta convencer, que sin duda es su objetivo, es que tú como jugador a veces piensas, es que quiero hacerlo bien, pero ¿y mecánicamente cómo debe ser esto? ¿Cómo debe de ser de loco? O sea, con la de cosas locas que hace el juego ya, y lo guay que está, ¿cómo de loco debe de ser el caer en una borrachera, ¿no? El de verdad sucumbir a todos esos mensajes, porque además no es solo porque te convenzcan, digamos, como podría hacerlo yo dialogando, sino que mecánicamente el juego te hace un reward, o sea, te recompensa mejorándote stats temporalmente y mejorando diferentes cosas para que es que de verdad tú como jugador te plantees y quieras que tu personaje lo deje todo y simplemente vuelva a la droga y a la bebida y no consiga reponerse, y al final pues evidentemente tengas el final malo. Seguramente, vamos, no lo he hecho porque, como digo, yo lo conseguí evitar, pero caí alguna vez. En plan, las recaídas es que son totalmente normales. Las tentaciones, por desgracia, es que están siempre ahí, y todo el juego no deja de mostrártelo, y de verdad por aquí otra vez he vuelto a empatizar con lo que puede vivir muchísima gente, que es que tenemos tan normalizadas las drogas, ¿vale? Y con esto me refiero al simple tabaco y el alcohol, lo más básico, no ya las drogas más duras que se llega a meter este personaje, pero está tan normalizado, se mueve en unos ambientes que es muy fácil que de repente alguien te sugiera tomar un trago, ¿no? De repente alguien te diga si quieres un pitillo. Y eso, por suerte, no lo he vivido ni de cerca yo en mis carnes, pero de verdad ahora entiendo que pueda haber gente que pase por esto, porque es que nos rodea en todas partes, está súper normalizado, y el encarnarte en un personaje con estos problemas, que sin duda es porque la gente que lo ha escrito y está haciendo este juego, alguno ha caído en eso, porque no puedes ser capaz de transmitir todos estos problemas, por muy empático que seas, creo yo, sin tener una experiencia de primera mano, o si no es tuya, de alguien muy muy cercano que es igual de jodido. Entonces yo agradezco, por mucho que me duela, pero
yo agradezco que alguien haya hecho este esfuerzo y haya decidido crear este setup narrativo, como digo, para enseñarme algo diferente. No enseñarme el típico héroe que va a mejorar y va a hacerlo todo, sino que me enseñan algo que es un problema que puede ser del mundo real, por mucho que esté ambientado en un mundo totalmente ficticio. Ese es el valor de la ficción, que puede transmitir ideas y poner problemas reales, pero en un mundo que sigue siendo divertido y que sigue trayendo ese valor de ver todo con los ojos de un niño, de verlo todo como nuevo, que he comentado antes. Ese es el valor de las obras de ficción que digo. Así que es eso. Claramente todo esto ha sido diseñado, ha sido pensado y no soy el más listo del mundo dándome cuenta que todas estas mecánicas de hacer que todo sea mejor con las drogas y que te intenten hacer sucumbir una y otra vez sea algo que han hecho nuevo y como que les ha llegado de casualidad. Estoy seguro de que han habido muchísimas iteraciones en estos sistemas. Es pensar en el juego, en el game design, como un sistema complejo con diferentes interrelaciones, en el que tienes un riesgo-recompensa constante. Es que objetivamente está muy bien hecho. Y por esa razón es que ahora quiero hablar de diferentes mecánicas del juego, ponerme más en eso, en un análisis, digamos, objetivo de las mecánicas, porque creo que es algo que puedo hacer sin hacer spoilers y que puedo hacer para poneros el caramelito de jugarlo. Que seguramente si lo teníais en el radar ya queríais jugarlo y es que no os da la vida. Pero aún así, otro más, porque nunca es suficiente la de veces que se va a recomendar Disco Elysium. Creo que es un ejemplo a seguir en toda la industria y ojalá empiecen a salir juegos que tomen nota en muchas cosas y hagan cosas incluso mejores, porque sigo pensando que el juego tiene muchas limitaciones también, o sea, esa es una realidad, pero también de presupuesto. Entonces, que hayan querido potenciar el guión y que haya sido en lo que sin duda han destacado, es lo que vale la pena. La verdad es que quiero empezar hablando en el tema este de mecánicas sobre imaginar cómo se ha diseñado el juego, porque me parece interesante y divertido, porque los videojuegos, desde mi punto de vista, por alguna razón siempre tienen que centrarse en las mecánicas, ¿no? Porque al final creo que en esta industria que tenemos, las mecánicas es como lo que apunta más a esa sensación visceral, ¿no? A esa sensación más de nuestro neocórtex frontal de simplemente un feedback relativo e instantáneo de, por ejemplo, los disparos. Por eso todos los juegos shooters lo petan tanto y existen los juegos competitivos, porque las mecánicas es algo que te da una recompensa instantánea, mientras que algo centrado en lo narrativo requiere una pausa, requiere una dedicación que bueno, falta en esta sociedad como llevo diciendo toda esta temporada, por desgracia. Entonces, este juego yo me imagino que se ha diseñado desde un punto de vista, y esto hay declaraciones de que la gente que lo empezó a hacer no tenía ni idea de videojuegos, de game engines. Eran gente que jugaba juegos de rol, que tenían sus trabajos y que tenían una ambición por crear este Disco Elysium en un formato videojuego, porque creo que lo habían intentado antes con un libro de rol o un cómic o algo así y no les había salido nada bien. Entonces, hacer un videojuego que en ese momento sin duda era una tendencia al alza. Ahora mismo no sé si alguien dirá, buah, los videojuegos son el futuro, tío, porque no paran de haber malas noticias al respecto de la burbuja que se ha generado, pero en ese momento sin duda era como, si quieres hacer una obra cultural que impacte y gane dinero, tiene que ser un videojuego, y hay muchísimas empresas que lo ven así y que invierten en Fortnite por esa razón, pero bueno. La cuestión es que se metieron en esta industria del videojuego, pero trayendo su nicho con ellos, trayendo este sentimiento de juego de rol que se comparte muchísimo entre la comunidad gamer, pero que sin duda no es tan tendencia como hacer mecánicas, pero es que hacer algo centrado en mecánicas es totalmente diferente a los conocimientos que puede tener alguien que, como diga, sea muchísimo más narrativo, guionista y que quiera hacer partidas de rol.
que al final es la propia imaginación lo que más te excita, digamos, neuronalmente y que te hace querer seguir jugando a estas cosas. Entonces se trajeron ese nicho y me imagino, digamos, a un nivel de código, a un nivel de programación, cómo debe de ser hacer este juego, y me resulta algo bastante divertido. No hay información, o al menos no la he buscado lo suficiente como para saber exactamente cómo lo han programado, porque estas cosas difícilmente se conocen, pero me imagino que debe consistir en una serie de ramificaciones, ¿no?, que se pueden programar relativamente fácil, ¿no? Porque el hecho de que tengan esta limitación como artistas y guionistas, de que no tenían tanta idea de cómo funciona un código, ¿no?, de cómo funciona un game engine, hace que busques una solución, digamos, sencilla, y independientemente, o sea, aunque la quieras complicar mucho, tiene que ser sencilla porque no conoces este mundo. Y luego, evidentemente, para hacer el juego final acabaron incluyendo a gente en el equipo que es programadora y que sin duda ha podido pulir todo eso. Pero en sus inicios yo creo que esta manera de crear estas ramificaciones y que los propios guionistas sean los que escriben dentro del juego es lo que le da un valor artesanal de verdad a la sensación final que genera el videojuego. Hace que sientas el alma en el texto, porque lo que pasa en muchísimas industrias, en muchísimos otros estudios grandes, sobre todo AAA, es que sientes que los equipos están compartimentados, ¿no? Y aunque siempre se habla de la interdisciplinaridad, que creo que lo he dicho bien, y que todos los departamentos tienen que hablar entre ellos y que la compartimentación está bien, pero se tiene que intentar mezclar para que el juego funcione y tal, nunca es así. Hay gente que tiene los conocimientos muy diversos y que normalmente lo que hacen es su trabajo y lo envían al siguiente. Y entonces lo que yo noto, sobre todo cuando lo pongo en comparación con Disco Elysium, cualquier otro juego, es que noto que hay un equipo de guionistas que tienen un Word o el programa profesional que sea de puta madre, ¿vale? Que lo han escrito y que objetivamente es de 10, ¿vale? Y esto también siento que me pasa sobre todo en The Witcher y en Cyberpunk, que mira que me parecen que son juegos que si valen la pena por algo es por la narrativa, pero que ahora lo comparo con Disco Elysium y siento que es eso, que es como que va separado, que son dos mundos distintos, el mecánico, el del mundo, el de los programadores y game designers, y el de los narrativos. Se siente como que la narrativa es un parche, no es algo intrínseco del juego, cuando en realidad a gente como yo es lo que nos mueve a jugar ese juego, ¿vale? Definitivamente hay públicos y hay targets diferentes de todos los tipos, pero al final los gráficos te acaban dando igual. Sinceramente, los artistas te puede impresionar algo al principio, pero si no viene potenciado por una historia, por un mensaje, se te cae. Y entonces el hecho de que yo creo que estos guionistas estuvieran constantemente y activamente, al menos en un inicio, interactuando con el videojuego, ya dio una pauta a seguir que hace que el resultado final, lo que tú juegas, lo que tú sientes como jugador, es que ese texto tiene un alma. Ese texto lo ha escrito ahí, lo ha hecho de manera, como digo, artesanal. Alguien lo ha puesto. No es algo que viene de parte de otro departamento y ha cogido el programador y lo ha puesto aquí y luego los de Quality Control han hecho un repaso para ver que no se saltara ninguna coma ni nada y ya está. Se siente que los que han escrito eso lo han escrito in situ en ese bocadillo de diálogo, lo han escrito porque tiene que estar ahí y han hecho una referencia, una meta referencia incluso pueden llegar a hacer a cómo funciona el propio juego, que esto ahora lo diré, pero es que tiene hasta meta referencias porque puede básicamente adaptar el diálogo, adaptar ese texto en concreto al contexto que lo rodea en ese momento del juego. O sea, es hacerlo como si lo hicieras tú a posteriori, ¿no? Como si te pusieran todo el juego y entonces tuvieras ese espacio para tú rellenar la historia que quieras.
Y hacerlo de esa manera que es prácticamente como al revés, ¿no? Se siente como al revés de lo que hacen muchísimos otros, que es que hay un guión y entonces a partir de ahí se subtraen, digamos, los environments, ¿no? Los escenarios que se van a tener que hacer, se subtraen los enemigos que tienen que aparecer, se envían a los de diseño y así es como funciona la industria AAA, ¿no? Aunque tengan valor en lo narrativo y por ejemplo, en The Last of Us, el equipo de guionistas tenga un texto y entonces le diga, venga, ahora hacete el juego. Por mucho que vaya primero, o con Santa Mónica, con God of War, por mucho que vaya primero y se note muy bueno, porque es eso, es que objetivamente notas una calidad narrativa a nivel de estructura, de giros de guión, de personajes, de escritura, muy bueno, no dejas de notar que, hostia, es que este mismo mensaje me lo podrías pasar en una película. Por mucho que se vea potenciado por esta narrativa interactiva, el hecho de que sientas que puedes ponerte un vídeo de YouTube y verte las cinemáticas, ya lo rompe. Y con Disco Elysium es imposible. Disco Elysium es un juego que tenéis que jugar. Disco Elysium es un juego que cada uno va a vivir su historia. Tiene tanta interactividad, tantas ramificaciones y además se ve potenciado por esta aleatoriedad de los juegos de rol, no solo por las decisiones, que el ver a un youtuber jugarlo es ver su propia historia, no es hacer la tuya. Y hay gente que quizás le parece bien, pero eso es, pues eso, es ver un gameplay, es esta dicotomía que yo muchas veces siento de que a mí no me gusta ver gameplays, ¿vale? Me gusta jugar las cosas, quiero crearme yo mismo ese camino, quiero tomar esas decisiones, porque siento que me aportan muchísimo más y me hacen muchísimo más pensar que dejar ahí un medio pasivo con alguien pensando por mí e interactuando por mí, sintiendo esos retos por mí, pensar y romperse el coco para, digamos, ser el que resuelva ese caso y llega a una conclusión. Entonces, por eso creo que la narrativa, o sea, la narración fragmentada, que se llama, que haré un capítulo sobre narrativa interactiva, o sea, ahora ya después de esto tengo que hacerlo pronto porque sin duda es que es un tema que me apasiona, pero aunque la narración fragmentada sea lo que para muchos es la panacea, ¿no? de las historias en los videojuegos, de hacer que unas decisiones puedan llevarte al final A o al final B, creo que Disco Elysium sabe entenderlo de una manera realista y que de verdad te aporta algo. Porque el que acabes con final A o final B, en realidad da igual. Porque a no ser que seas ese 1% de los jugadores que se rejuegan el mismo juego 5 veces porque le ha encantado y ve todos los finales posibles, sigues teniendo... Eso sigue teniendo un factor de repetición que a mí no me gusta, no me aporta nada. Yo Disco Elysium, por mucho que me gustaría volver a jugarlo para descubrir todas esas cosas que he perdido, siento que me ha sido una experiencia totalmente completa. No necesito volver a jugarlo para nada, porque estoy bien con el resultado que me ha dado, ¿vale? Porque he sentido que esas decisiones que yo tomaba a lo largo del juego han servido para que yo me entretenga y me sienta, digamos, recompensado durante el propio juego. No que me sienta recompensado al jugármelo luego otra vez para descubrir lo que antes no he podido encontrar. No sé si me explico, pero es eso, creo que la idea de no buscar la narración fragmentada, digamos, que se pueda ir ramificando para un final, sino para el viaje, ¿vale? Que sea una decisión que tomas en un momento y que al cabo de quizás 5 horas de juego ves el resultado, ¿vale? Ves el resultado de esa secundaria, ves el resultado de haber interactuado con ese personaje y ahora vuestra relación tiene una manera de interactuar diferente al principio, ¿vale? Ahora de repente esa persona que antes era un extraño para ti, ahora es tu amigo, o al revés, ahora te odia. Eso para mí ya sirve. Ya ha valido la pena, ¿vale? Entonces esto, por encima de cualquier otra cosa, es lo que quiero destacar en cuanto a mecánicas. Pero bueno, a ver, vamos a seguir, porque por mucho que diga esto, la verdad es que las ganas de rejugar están ahí totalmente, constantemente. O sea, de hecho, las ganas de tomar una decisión totalmente opuesta a lo que harías siguiendo, digamos, tu personaje, ¿no? Haciendo ese roleplay de
yo ahora he decidido, como he dicho, que mi personaje sea un policompetente otra vez y vuelva, o sea, esté sano. Hay muchísimas veces que, como he dicho antes, te dan ganas de ignorarlo completamente y hacer locuras. Y eso creo que es un valor que es eso, que todavía refuerza más el poder narrativo que tiene este juego y la inmersión que da. Porque el hecho de que tú, como jugador, estés luchando contra ese instinto de volver a caer en todo eso, es lo que he dicho antes. Simplemente hace que se refuerce todavía más el sentirte que de verdad estás en esa situación y que de verdad te gustaría enviarlo todo a tomar por saco y a tomar una decisión opuesta a lo que estás intentando. Y bueno, aunque en este juego puedes, digamos, hacerlo y luego cargar la partida anterior, porque tiene un gestor de guardado clásico de juego de ordenador, con guardado rápido, que simplemente es que vas y haces una decisión, ves que no ha salido bien y lo tiras para atrás. De hecho, esto es lo que se considera hacer trampas en este juego. En cualquier momento puedes recargar la partida y volver a tirar los dados, porque esta aleatoriedad de la que os he comentado, que como digo, creo que no lo he explicado, pero hay muchísimas decisiones que no es simplemente hacer clic y ir a ese árbol del diálogo, sino que tienes como una barrera de entrada, ¿no? Tienes un peaje. Y eso es hacer una tirada de, por ejemplo, precisión, hacer una tirada de empatía, que son los juegos de rol es 100% así. Lo que pasa es que los juegos de rol normalmente tienes como 6 atributos y aquí tienes un montón. Me parece que tienes como 24, que son 24 habilidades, ¿vale? Atributos que se distribuyen además en 4 diferentes grupos, que serían intelecto, psique, constitución y motricidad, ¿vale? Y entonces cada uno de estos tiene 6 atributos diferentes que tú puedes ir mejorando cuando vas consiguiendo puntos de experiencia. Y entonces, dependiendo del nivel al que tienes subido todo eso, que además tienen un límite dependiendo del personaje arquetípico que has cogido al principio, ¿vale? Es decir, tendrás un tope de resistencia si has escogido un personaje que es más sensitivo o que es más pensador. Tendrás un límite ahí y por mucho que avances en el juego no vas a poder superar ese límite, no vas a poder pasar del nivel 4, por ejemplo. Y hay muchísimas tiradas que tienen una dificultad, ¿vale? En esos árboles de diálogo, en esas habilidades, que tiene una dificultad tan grande, tienes que sacar una tirada, como si fuera una tirada de dados, sacar una puntuación súper alta y además sumarle este valor, ¿no? Que tienes tú en los atributos. Y si tienes un valor muy bajo, es que aunque saques un 12 en los dados, que de hecho aparece el símbolo de los dados normalmente, bueno, siempre, imaginemos que tiras 2 dados, o sea, se tiran 2 dados y entonces lo máximo que puedes sacar son 12 puntos y necesitas 18 puntos para acertar la tirada. Si sacas un 12 pero no tienes como mínimo un 6 en el atributo que estás usando, por ejemplo, yo que sé, podría ser forma física o umbral de dolor, lo vas a fallar sí o sí. Entonces eso ya te bloquea esa entrada, esa digamos, bifurcación en el árbol de la narración. Y el juego te lo dice, digamos la probabilidad, ¿no? Te dice, esto es imposible para ti, literalmente imposible, 1% de probabilidades. Que eso es porque si sacas un 12, o sea, 6 y 6, se considera que puedes acertarlo, o sea, se considera válido todo. Y pues es que has tenido una suerte increíble. Y esto pasa también en el rol, igual que si haces un 1-1, una pifia, ya la has cagado y por mucho que tengas muchísima puntuación, la lías. Y entonces este factor aleatorio normalmente no es tan extremo, ¿no? Como decir imposible o 100% fácil. Normalmente son unos entremedios porque tienes unos niveles, digamos, a no ser que te hayas ido a potenciar algo muy concreto, tienes, digamos, un nivel equilibrado que se equilibra con el nivel en el momento en el que estás en la historia, ¿no? Se ajusta la dificultad y entonces es subir tus atributos lo que te permite acceder a nuevas partes o reintentar, porque cada vez que haces una mejora de estas habilidades puedes reintentar una tirada, ¿vale? A no ser que sea una muy concreta, que entonces te lo dice. Pero yo me encontré algunos casos en los que reintentaba,
o sea, en las que hacía una tirada y me fallaba, y entonces decía, hasta que no mejores esta habilidad, no puedes volver a intentarlo. Y decía, bueno, pues vale. Y entonces me encontraba con este tope de constitución que tengo, porque yo era un pensador, ¿vale? Escogí arquetipo inteligencia. Y fue horrible porque entonces habían partes del juego que no pude ver porque ya no había manera de que yo accediera, porque ya no podía mejorarme más esa habilidad y ya lo había intentado, entonces no podía volver a relanzar. Incluso haciendo esta trampa que os he comentado, que bueno, me he quedado ahí. El tema de la trampa, ¿vale? Que es como algo que se puede incluso ver muy mal en la sociedad gamer, ¿no? En la comunidad, y con razón, por eso se llama una trampa. La cuestión es que tú puedes hacerlo si quieres. Normalmente el juego, yo creo que lo sabe. Como digo, no vas a descubrir algo que un game designer que ha estado trabajando en su juego durante 5 años no haya pensado ya. Y entonces creo que esquivan esta trampa con un game design que recoge decisiones pasadas tras varias horas de juego, ¿vale? Entonces, algo que tomaste una decisión hace quizás 7 horas jugando, de repente afecta ahora. Es como que se te hace un examen, ¿no? Y te dice, has conseguido este objeto, has hablado con esta persona, tomaste esta decisión, y si resulta que no, pues la has cagado, porque por mucho que puedas recargar una partida anterior, nadie quiere volver a jugar 7 horas, ¿vale? Puedes dejarlo ahí y decidir, bueno, pues aquí haré una ramificación y volveré a jugar el juego a partir de este punto. Que yo tengo algunas partidas guardadas así, aunque no creo que lo vaya a hacer, pero bueno. La cuestión es que el jugador no piensa en recargar la partida y cambiar de decisión porque tiene que pagar un coste muy alto. Pero sin embargo sí que puede hacerlo en el momento en el que una tirada no le ha salido bien, ¿vale? Y yo creo que, por mucho que sea trampa, creo que en algunos casos es incluso válido, ¿vale? Porque, para empezar, que cuando tiras esta tirada de dados aleatoria y te sale una buena tirada, te sientes orgulloso igual, aunque la hayas fallado antes 7 veces, ¿vale? O sea, tú te sientes orgulloso, porque además creo que a nivel de feedback visual y sonoro está muy bien hecho, ese que se muestren los dados y la pantalla se ponga en verde, da mucho gustito. Y entonces yo creo que es válido hacerlo si tú quieres hacerlo como jugador. Si no quieres hacerlo, no lo hagas. Esto es como los Dark Souls. Si no quieres pedir ayuda y te lo quieres pasar tú solo o get good, pues adelante. Pero yo creo que funciona muy bien porque muchas veces te da pereza volver a hacerlo todo, ¿vale? Y apechugas con la tirada. O sea, yo he hecho trampas algunas veces, debo admitirlo, pero yo hay muchas otras que me ha dado pereza y he dicho, no lo hago. Y entonces creo que entre que está bien diseñado en cuanto a puntos de carga, ¿vale? Entonces es como que ya más o menos acabas pillándole el pulso al juego y sabes cuándo guardar, porque va a haber una decisión difícil que, si fallas, quizás el juego se va hacia donde no quieres. Y es hacer un poco, jugar con los poderes de un dios, ¿no? El decidir que tu personaje tenga mucha suerte. Y siempre al final es una decisión que tú puedes tomar, porque el que te falle la tirada o sea, normalmente es malo, pero a nivel objetivo es una ramificación más, es algo que puedes querer experimentar, porque hay muchísimas veces que es una decisión súper importante y te cambia el transcurso de la partida, y hay otras veces que es que simplemente la resolución de que te salga mal es más graciosa que te salga bien, ¿sabes? Entonces, si te sale bien, desde luego no vas a recargar la partida, porque no quieres, o sea, por tendencia, como seres humanos, queremos que las cosas sean lo mejores posibles, ¿no? Pero yo a veces, por eso no he recargado partida, porque es que ha salido una tirada mal, mi personaje se ha caído de culo, se han reído de él, la ha cagado con un comentario, y he dicho, pues mira, tío, o sea, bien está, o sea, no, por eso digo que creo que no hay que echarse las manos a la cabeza con esto de la trampa, porque la gente la usa cuando quiere, y yo he usado en unos casos muy específicos, porque eran momentos en los que yo quería que mi partida fuera por ahí, y me sigo sintiendo orgulloso de que mi partida haya acabado como ha acabado por tomar esas decisiones, porque es muy frustrante a veces que tú estés subiendo una habilidad muchísimas veces y que luego el juego pues salga aleatoriamente que fallas, y entonces ese punto clave, por mucho que tú te has esforzado y quieres ir por esa parte,
vuelva a decirte que no. Entonces yo ahí algunas veces dije, mira tío, recargo porque yo quiero que esto salga de esta manera. Quiero que mi poli sea bueno en esto. Y así lo hice. Y bueno, o sea, tiradme a la hoguera si queréis, pero yo estoy orgulloso de las decisiones que he tomado jugando, porque creo que han hecho que yo vea todo lo que quiera ver y que no me han dejado con esas ganas de volverme a pasar el juego, porque además si me volviera a pasar el juego podría ser que volviera a tener mala suerte, y entonces para esta gente súper purista que tienes que pasarte el juego 500 veces si no tienes suerte en una tirada específica, yo creo que lo de hacer trampa es válido. Pero bueno, esto de hacer la trampa, como digo, no es solo para tiradas aleatorias, es que la puedes cagar simplemente tomando una decisión activa, o sea, sin que la aleatoriedad tenga nada que ver. Cuando tu cerebro, tus habilidades hablan contigo, ¿no? Esos comportamientos primitivos, como por ejemplo la electroquímica, que este es un mítico, que es las ganas que tiene tu cuerpo, tu cerebro de drogarse, básicamente, y de recibir ese feedback que te generan las mecánicas, que te genera ese reward instantáneo, ¿no? Entonces, casi siempre en estas situaciones, en estos diálogos, te ponen opciones para joder, para que la cagues, ¿vale? Y muchas veces es que tú mismo lo sabes, y entonces, pues como jugador quieres ver todas las opciones posibles, quieres ver lo máximo posible si eres completista como yo, que mira que he dicho que no tengo ganas de volvérmelo a pasar, pero cuando me lo estoy pasando el juego es que soy tan completista, quiero verlo tanto todo, que entonces me quedo ya como completo al acabar el juego. Prefiero pasármelo una vez, pero jugarlo extrugiándolo al máximo, que jugarlo a medias y luego volvérmelo a pasar, que también sería válido lo otro, pero esto ya es lo que hace cada jugador. La cuestión es que yo quiero ver todos los diálogos posibles siempre que pueda. Entonces hago clic y la cago. Y por eso es tan potente la interactividad en este juego, y es algo que dices, es que en un libro esto no podría ser, ¿vale? El sentir que me arrepiento por haber seleccionado algo en vez de no hacer nada, es la primera vez que me pasa en un videojuego. Es la primera vez que siento que dejar algo sin verlo hubiera sido mejor. Y hay veces que he llegado a recargar la partida porque es que mi personaje ha hecho un comentario que yo en verdad no quería que hiciera, que yo en verdad o sea, nivel de roleplay, mi personaje no hubiera dicho eso, pero es que de repente aparece ese instinto que solo viene para joder y la jode de verdad. Porque por mucho que vayas con unas ideas y unas convicciones de hierro, como he dicho antes, la puedes cagar, porque como jugador quieres hacerlo y tu personaje, pues en ese mundo ficticio en el que vive, pues de repente podría haberle dado por hacerlo. Y esta idea de arrepentirte por tomar una decisión, sentir que hubiera sido mejor no saber eso, ¿vale? Para alguien tan completista como yo, es algo espectacular. Y esto creo que lo mencionó en Roque de Eurogamer, ¿vale? Solo que lo mencionó en un podcast que hacían antes que se llamaba Anti-Hype, que me encantaba. O sea, soy muy fan de este señor y de ese podcast. Y creo que de los últimos que hicieron antes de chapar fue hablar sobre Disco Elysium y sobre cómo se merecía el GOTY del año. Bueno, para ir ahora ya un poco más ligerito, el tema de las misiones en este juego, porque es eso, este juego lo que yo valoro muchísimo es que se escapa de los convencionalismos, ¿no? Y todo lo que suele hacer un juego de toda la vida, el aka Ubisoft, que por eso a mí Ubisoft, los juegos que hacen, los Assassin's Creed y todo esto, no me gustan, porque es que siento que es siempre lo mismo, por mucho que la ambientación sea increíble, por mucho que la historia sea diferente, que las mecánicas mejoren, siento que el core, el núcleo, sigue siendo siempre lo mismo. Tienen una fórmula que no paran de estrujar y que a mí ya, cuando he visto tanto, con uno tengo suficiente. Prefiero ver cosas nuevas que quedarme siempre en lo mismo. Pero hay gente que como utiliza el videojuego como un entretenimiento para no pensar mucho, para evadirse, para descansar, que lo entiendo porque todos tenemos una rutina agotadora a veces. Entonces entiendo que haya gente que le guste eso, jugar un Assassin's Creed al año y ya está, y ir a su rollo. Pero
este juego es totalmente lo opuesto a eso, ¿vale? Las misiones, y esto ya lo declararon los propios creadores, se sienten en muchísimos juegos como recados, ¿no? Es un clásico que se ha criticado muchísimo en cuanto a narrativa en los juegos siempre. El típico recadero, que un personaje te pide algo y dices, tío, o sea, no puedes hacerlo tú, en la vida real esto no pasa nunca. Y este juego, que es tan realista a veces, tan adulto, tan crudo, tan las cosas son como son, las misiones se las autoimpone el propio personaje, las estás creando tú. No, o sea, porque así es como funcionamos los seres humanos, no vamos con misiones en una lista, que bueno, este juego también tiene una lista, pero la manera en cómo se crea esa lista, esas ideas, es que el propio personaje, digamos que recibe una noticia, habla con un personaje y entonces dice, ese persona con la que está hablando le menciona que quizás hay una calavera de cocaína legendaria excavada en alguna parte. Y entonces es tu propio personaje que dice, buah, tío, me quiero chutar de cocaína. Y entonces va a buscarla, ¿vale? Y eso es lo que se te pone ahí. Se te pone ahí como un pin de, es que yo quiero esto, mi personaje quiere esto. En mi caso yo no fui a buscarla porque no tenía ni idea de dónde buscarla y porque quería que mi personaje no se drogara. Pero puede ser así. Y en este caso es todavía un poco una cosa relativamente sencilla, pero sobre todo pasa en los diálogos, en el que cuando sientes que un personaje pues te dice, no tengo dónde dormir esta noche, ¿vale? Y tú te sientes mal, o tu propio personaje es así, no tengo dónde dormir esta noche, no tengo un duro, y entonces lo que haces es buscar activamente un lugar donde poder dormir, ¿vale? Y eso ya hace que no lo sientas como un recado, que apenas hagas recados y que sientas una motivación real a jugar el juego activamente y que el juego te enganche. Yo el juego me he tirado tardes enteras jugando porque es que siempre sentía que quería hacer algo, ¿vale? O sea, muy pocas veces en este juego he sentido eso de no sé qué hacer, que en muchísimos mundos abiertos me pasa, y esto podríamos llegar a considerarlo un mundo abierto, aunque no es el arquetipo de mundo abierto que estamos acostumbrados porque es un point and click, y los point and click son bastante de nicho. Entonces es eso, esto es algo que los propios creadores tenían en mente, que querían que las misiones, que los objetivos se sintieran naturales. Lo único que te impone el juego es resolver el caso, que es tu responsabilidad como policía, pero más allá de eso, es que además puedes hasta ignorarlo, porque puedes hacer lo que tú quieras. Y me parece que eso es que, hostia, decir que tener esa idea tan clara y que te salga bien al final es digna de elogio. Y este conocimiento del medio, quieras que no, ¿vale? Porque al final se nota que la gente que ha hecho este videojuego sabe de videojuegos, juega videojuegos, que es una cosa que parece paradójico, pero es que muchas veces lo siento, ¿vale? Siento que hay juegos, sobre todo de gran escala, que hace gente que no le gustan los videojuegos. Bueno, no es que no le guste, es que, primero de todo, que no tiene tiempo que dedicar a ellos, que es triste porque su propio trabajo de hacer videojuegos hace que no jueguen videojuegos. Pero segundo, que es que no les apasiona tanto, están ahí porque es lo que da dinero, y al menos hasta ahora, en la industria AAA, he visto muchísimas veces, sobre todo en Twitter, desarrolladores diciendo, es que he dejado de jugar a videojuegos, ya noto más apasionante hacerlos, que está bien, o sea, esa idea está genial, pero el no jugar activamente a videojuegos, no estar en contacto con esa comunidad, con conocer esos problemas de los que se quejan los jugadores, que sí que juegan muchísimo, es desconectarte de tu público, desconectarte de lo que es la industria ahora mismo, y verla más eso como una industria, verlo como un fondo financiero, que es como lo ve mucha gente, algo que te permite vivir. Y por eso a veces pienso que me gustan tanto los videojuegos, me gustaría dedicarme a ellos, me gustaría hacer un videojuego, y a la vez me da miedo porque, hostia, es que quizás pierdo el hobby. Cuando algo de repente se convierte en tu trabajo, es fácil
que dejes de disfrutarlo. Por mucho que digan que trabaja de lo que amas y no trabajarás nunca, yo creo que eso no es así. Pero bueno, la cuestión es que el punto al que voy es que nuestro personaje acompañante, Kim Katsuragi, que lo adoro, ya lo he dicho, o sea, le acabas cogiendo muchísimo cariño, y de la relación que se forja entre tu personaje y Kim hablaré en la versión en la parte del capítulo, en el capítulo siguiente, con spoilers, porque me parece que es preciosa y acabas cogiéndole mucho cariño. Y que al final es la manera que tiene el juego también de echarnos lore a la cara, porque es un personaje que no tiene amnesia, y entonces es tu acompañante, y entonces puedes ir preguntándole cosas, y sus interacciones, lo que aportan a lo que tu personaje, por esta naturaleza de tener amnesia, no podría saber, o que a veces se acuerda, porque el mío a veces, como tenía el rasgo de inteligencia, de enciclopedia más bien, la habilidad de enciclopedia, se acordaba de cosas random. Kim Katsuragi es como que te puede aportar eso, ¿vale? A que no vayas tan perdido en el mundo. Y de hecho hay puntos en los que las líneas se separan, Kim no está con nosotros, ¿vale? Esto espero que no le haga spoiler a nadie, pero es cosas que pasa. El propio juego te dice: tienes que hacer esto cuando Kim no esté. Hay momentos en los que Kim no está y te sientes solo, o sea, sientes que algo te falta, pero aún así puedes aprovecharlo. Eso también lo diré. La cosa es que hay una cosa muy graciosa que me hace mucha gracia, que es que Kim se queja muchas veces de que Harry corre mucho, ¿vale? Y esto es una manera de justificar a nosotros como jugadores dentro del juego que nos movamos tanto, porque en los videojuegos, como otra vez esa línea que se hace y que separa el videojuego de la realidad, muchas veces vamos corriendo con nuestro personaje porque evidentemente no estamos haciendo ese esfuerzo físico y queremos ir rápido, ¿no? O sea, una vez ya has visto un environment, has visto un escenario, ya quieres pasar rápido para ir al objetivo que tienes, y nuestro personaje, pues hacemos eso, hacemos que corra, y entonces Kim Katsuragi va siempre detrás nuestro y es como que dice al final del día: tío, o sea, corres mucho. Y yo creo que esto los creadores lo saben que como jugadores vamos perdiendo el culo siempre, y entonces el hacer estos comentarios que he dicho antes de metanarrativa, de que el propio juego sabe lo que estás haciendo, ¿vale? Y como metareferencia también está una cosa que a mí es que me partió el culo cuando lo leí, que es que hacen metareferencias al escoger opciones, ¿vale? Por ejemplo, hay momentos en los que tienes que tomar una decisión, y entonces hay A, B y C, ¿vale? Y la D dice: ¿en serio vas a escoger la D? La de no mojarte, o cosas así, ¿sabes? Y te lo dice el propio juego, y está ahí escrito en la respuesta, en la opción. Y es una cosa que demuestra indecisión, ¿no? Que al final saben que los jugadores que jugamos a estas cosas muchas veces mostramos indecisión porque las respuestas que nos dan siempre son muy polémicas, están polarizadas, no te gusta ninguna de las respuestas porque sientes que todo puede estar mal y todo puede tener una parte negativa. Entonces, el no mojarte, el hecho de que siempre intentes coger la decisión de menos conflicto, que es una manera de actuar en la vida al final y que tiene una parte negativa, en mi opinión, el hecho de siempre dejarte llevar e intentar no formar parte en nada, te lleva a lugares de los cuales yo no me sentiría orgulloso. Por eso yo me siento bastante proactivo, pero como jugador, al final, eso a mí también me pasa, y han hecho un arquetipo de jugador con un final en base a eso. Hay un pensamiento que te surge en esta grill de pensamientos que he dicho antes, que puedes ir nutriendo, y es la de el indeciso. Es que te tienen clavado como jugador, y por eso digo que se nota tanto que le saben, que a mí el juego en estos pequeños detalles me enamoraba. Y esta manera de digamos, intentar llevarlo todo naturalmente, ¿vale? Y por ejemplo, lo de las ideas que de repente aparecen, esos círculos que orbitan tu cabeza, que he mencionado antes, que además se muestran con un color concreto de la habilidad a la cual hacen referencia, al grupo de habilidades, ¿no? Por ejemplo, fuerza o inteligencia. Y es una manera sublime de mostrar lo que tu personaje está pensando
percibiendo y con lo que puede interactuar, ¿vale? Porque normalmente cuando puedes interactuar con algo sale con un relieve de un color, pero cuando es algo, digamos, que podría pasar desapercibido y que solo si tienes la habilidad suficiente lo percibes, ¿vale? Por ejemplo, hay una habilidad que es percepción espacial y eso te permite que cuando lo subes percibas cosas simplemente que podrías estar viendo en el escenario, en el fondo, en un, digamos, paisaje. Y eso, como el juego a nivel artístico no puede cambiar la perspectiva y enseñarte un paisaje, aunque alguna vez te enseñan una foto, pero eso no es factible porque es todo 2D pintado como a pinceladas, que es un estilo artístico que me encanta, pero que esas limitaciones las coge y les da la vuelta y lo utiliza como potencial para poder describir todavía más, como he dicho ya varias veces. Y hay momentos donde simplemente estás ahí en medio y se genera una abstracción que hace un zoom out espectacular, la cámara se aleja y entonces es un momento de paz en el que tu personaje puedes interactuar con lo que él ve y que te describa lo que siente y lo que está pasando y lo que hay a su alrededor. Te describe la ciudad que ve al fondo, te describe esos sonidos que siente, esa temperatura, todas esas sensaciones que no podemos recibir a través de una pantalla. Y dependiendo de los stats de tu personaje, en base a las cosas que vas haciendo, las decisiones que vas cogiendo, a veces te salen estas conversaciones con tu propio ser, tu propia psique, con tu mundo interior, donde tomas diferentes decisiones o percibes el mundo de una manera distinta. Y el juego es tan interesante con tu personaje por sí solo que a veces es que no necesitas ni siquiera interactuar con otro personaje para que te aporte algo y sea interesante. No necesitas una misión para pasártelo bien en este juego. Simplemente hay momentos en los que tu personaje está solo, decides sentarlo en un asiento y no sé, o sea, que te describa de una manera, como he dicho, poética, teatral, cómo se siente esa soledad, esa melancolía. Es algo tan simple como disfrutar de la melancolía en sociedad, de disfrutar de ese momento, que es algo que... Por eso digo que a los guionistas se les ve un carisma espectacular y es esa manera, ese punto de vista artístico de ver el mundo que nos rodea, de entender esas sensaciones, ¿no? Por eso digo que me ha hecho comprender la poesía y ver el mundo de una manera diferente, el disfrutar de esos detalles, porque a veces vivimos en una sociedad tan acelerada que no paramos a pensar en qué estamos sintiendo. Y en este juego, como jugador, te apetece hacerlo por la experiencia que te va a aportar, sentir eso que siente el personaje. Es un personaje vivo, que siente cosas y podemos aprender de él, podemos aprender de todo el juego. Y esto me parece maravilloso, fascinante cómo funciona, cómo lo han conseguido. Me parece una obra maestra y un fruto de una casualidad espectacular. Porque ahora que ya he hablado de mecánicas, quiero hablar un poco del estado actual de la producción de este juego, de este hipotético Disco Elysium 2 y de cómo ha funcionado, los problemas que han tenido entre ellos y los problemas que ha tenido la compañía de este juego que se llama Zaum con los creadores originales de todo este lore de este juego de rol que he estado mencionando antes, ¿vale? Que se llama, digamos, el director creativo es Robert Kurbitz, un guionista y desarrollador de videojuegos, o al menos esa es como, digamos, la descripción más adecuada ahora mismo, que es de Estonia, porque el juego es original de Estonia, el equipo creativo original principal es de Estonia, un país muy pequeño donde apenas hay una industria y razón por la cual se acabaron moviendo el estudio a Londres para poder captar talento, para poder hacer más grande todo eso, para poder aprovechar el dinero de los inversores, porque el problema siempre pasa, o sea, todo lo que hay ahora mismo es una movida del capitalismo, como siempre, de derechos de autor, de quién se lleva la pasta, ¿vale? Y es que no exagero cuando digo que esto que hay ahora mismo es una movida lo que tienen esta gente, y que
supuesto que haya un parón general y que creo que no se esté desarrollando Disco Elysium 2. Y si se está desarrollando, no es en las condiciones adecuadas. De hecho, el primero ya se dice varias veces que fue un development hell, que costó muchísimo desarrollarlo, porque Robert Kurbitz y su equipo creativo, que también es otro chico que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, pero era el principal productor, y una chica que era la principal guionista, ¿vale? Estos tres son como un equipo, digamos, como un bando en esta guerra que se está generando a nivel interno y a nivel jurídico que están teniendo. Y luego otro bando sería Zaum, ¿vale? El estudio, con un productor ahora mismo que es el que se ha quedado como dueño de la compañía, que se llama Ilmar, ¿vale? Que es también de Estonia y es una persona que creo que en su momento tenía bastante pasta y que lo tiene, y que es el que ha hecho estos tejemanejes de mover el dinero, mover las acciones de la compañía, y ha hecho cosas que se prevén que son muy ilícitas respecto a la gestión económica y financiera de esta compañía, porque ha echado atrás a diferentes inversores y se ha quedado él como inversor mayoritario, dándole el poder y la propiedad de todo esto. Y todo esto lo sé porque he visto una investigación, un documental que ha hecho People Makes Games, que son 2 horas y media, pero que es de verdad ver cómo pueden funcionar estos temas dentro de la industria, y que si estáis interesados se puede valorar cada minuto del capítulo del vídeo, y de verdad que os lo recomiendo muchísimo. La cuestión es que están estos dos bandos, como digo, y además podríamos considerar un tercer bando, que es el de los desarrolladores, ¿vale? Porque los propios desarrolladores también tienen algo que decir. Está el equipo creativo, que se supone que son los propietarios de esta IP, que están luchando por ella, ¿vale? Contra un estudio que es malvado y es el agente del capitalismo. De hecho, ellos mismos así lo mencionan, porque como veréis, Disco Elysium tiene muchas ideas políticas y, o sea, le va a tope con el comunismo. Es una de las razones por la que me gusta. Pero es que incluso aunque esté muy a favor de esas ideas, lo que está pasando ahí no está bien, porque entre las batallas de este equipo creativo defendiendo algo que en realidad, o sea, objetivamente es suyo. De hecho, Robert Kurbitz ha declarado varias veces a lo largo de varias charlas que Disco Elysium se podría considerar que de una forma u otra ha estado en preproducción más de 20 años, el tiempo que ha estado creando todo ese lore, ese world building, y que es algo que tiene en su cabeza desde que tenía solo 15 años. Es que es algo muy fuerte, es el trabajo de su vida, y es algo que eso se tiene que valorar, y que es horrible que una empresa se esté intentando quedar con todo ese valor. Pero del mismo modo, Robert Kurbitz ha pasado por unas situaciones en las que no ha sabido llevar bien a un equipo creativo, no ha sabido hacer bien de desarrollador, de líder, y ha generado problemas a la compañía, y es la razón por la que al final se ha acabado teniendo que estar despedido. Entonces, es como la empresa está mal que se quiera quedar con la IP, porque es verdad que él tiene un derecho de eso, pero al final, ¿por qué quiere quedarse con eso? Porque también quieren dinero, todas quieren dinero. Y en medio de esa guerra que se está generando entre ellos, están estos pobres trabajadores que, de hecho, a fecha de el 15 de febrero, salió una noticia de que los desarrolladores, o sea, el estudio, hizo un comunicado de que iba a cancelar la versión standalone de un DLC que estaban desarrollando, ¿vale? Es decir, como lo de El Reino Perdido de, creo que se llamaba así, de Uncharted, estos DLCs que se acaban haciendo tan grandes que se convierten en un juego en ellos mismos, ¿no? Pues eso es lo que estaban haciendo, iban a hacer una especie de DLC incorporado dentro del mundo de Disco Elysium, y se ha cancelado. Esto es que es súper triste, porque dan muchísimas ganas de jugarlo, y además Disco Elysium ha vendido súper bien. O sea, no es problema de dinero, es problema de la gestión de él, es problema de que no se están llegando a acuerdos, están habiendo muchísimos problemas, no hay alguien que de verdad quiera crear este juego de por sí, porque ese sacrificio que ya hicieron para hacer el primero ya ha sido muchísimo, y es, bueno, me recuerda a la situación de Señor de los Anillos, de que cuando haces tu obra magna, luego quedas tostadísimo, ¿no? Quemadísimo, no quieres ponerte con otra cosa.
Y si pudieran simplemente disfrutar de los beneficios y ya está, y quedarse tranquilos todos y felices, pues quizás sería lo mejor, aunque no nos guste a nosotros como jugadores porque no vayan a crear otro juego. Pero por otro lado, lo único que se busca es el beneficio, estrujar esta IP ahora que ha funcionado y entonces mantener la rueda y seguir creando y al final manteniendo los puestos de trabajo de los que están ahí, porque ese es el problema, que ahora que van a cancelar este juego se prevé que van a despedir a 24 trabajadores de los 100 y pico que son en la empresa. Estamos en una constante ola de despidos en la industria, pero es que todo esto que está pasando es muy triste. Y como digo, estos tres bandos que se pueden ubicar, esta tríada, parece que sea un conflicto únicamente entre la compañía, este inversor mayoritario y los directores creativos, pero el factor de los creadores, los desarrolladores, que de verdad vivieron ese infierno, de verdad vivieron unos líderes que no sabían organizar las cosas, que se tomaban vacaciones porque decían que ellos mismos no estaban bien, pero que los demás no podían permitirse eso, que dependen de su trabajo para sus familias. Toda esa gente creo que es la que de verdad está siendo la víctima en todo esto. Y el director creativo, por mucho que sea comunista y que tenga Robert Kurvitz el derecho de tener nombre en su obra magna de su vida, no justifica que haya maltratado verbalmente a muchos trabajadores y que cuando hace declaraciones sobre la situación lo que les diga es que son víctimas del capitalismo y que están trabajando para una empresa horrible que le está haciendo todo eso y que no los vea como personas, que es un poco las conclusiones que saca al final el periodista en esta investigación de People Makes Games. Es una situación muy complicada y es triste que una de las obras más bonitas que he jugado nunca, que me parece que es tan obra maestra, que ha cambiado la vida de tanta gente, acabe de esta manera. No podemos tener algo bonito por siempre, y siento que en cierta manera es por problema del capitalismo, pero es que sería muy vago simplemente decir eso. Es problema de las relaciones entre las personas, de mil cosas, de al final este sistema que vivimos de una competición constante, y no se puede hacer nada más. Es muy triste sentir que quizás aquí se acaba la historia de Disco Elysium, y mira que acaba con ganas de más, que la gente de verdad querría hacerlo y la gente de verdad querría jugarlo, pero quizás no llega nunca. Entonces creo que no puedes hablar de Disco Elysium sin mencionar todo este problema que está habiendo, y que es muy posible que no haya una segunda parte o se continúe este mundo, o al menos no en un futuro cercano. Y aún así creo que tenéis que jugarlo. El juego que hay ahora mismo, el The Final Cut, es una obra redonda y te deja con ganas de más, pero en el sentido más positivo de la palabra. Entonces no lo dejéis escapar. Es muy bueno, de verdad es muy bueno. Y este juego a mí, como digo, se ha quedado en un top 3 de mi vida y me parece que está muy bien. No es para todo el mundo, eso es totalmente cierto, pero para quien crea que le puede gustar, yo creo que solo que le des un par de horas ya te quedas enganchado, porque además es que mantiene el ritmo, mantiene el pulso muy bien. Así que bueno, esto ha sido este capítulo, esto es todo por hoy. Me parece que es una buena decisión la de dejar una parte sin spoilers y una con spoilers, porque es que sabía que tenía mucho de lo que hablar. Si vierais el guión de todos los apuntes que me he ido haciendo mientras jugaba el juego, quizás os daba algo. O sea, parece esto un trabajo de universidad, de TFG, pero bueno, así soy yo, así me gusta hablar las cosas, y creo que he hecho unas reflexiones que, independientemente de si has jugado el juego o no, son interesantes. Así que si no te interesa jugar el juego, lo entiendo, pero si te han gustado y te han interesado más o menos las reflexiones, pues házmelo saber, decidme qué os ha parecido. Y nada más, esto ha sido el capítulo de hoy. La semana que viene espero que
podáis tener la versión con spoilers, que soy consciente que seguramente la escuche menos gente, pero yo quiero hacerla igualmente porque tengo muchísimas cosas de las que quiero hablar. Así que sin mucho más, esto ha sido el capítulo. Tenéis en la descripción todos los links, enlaces a las redes sociales, a las diferentes plataformas donde podéis encontrar este podcast, este proyecto. Muchísimas gracias por estar apoyando Kanki Projects. Yo soy Jon Gómez, me despido y nos escuchamos en el próximo capítulo.